continuando con esta segunda parte que abarca los capítulos, como lo pueden ver ahí, 3 y 4 del libro de Malaquías, y como mencionamos la semana pasada, Malaquías es el último de los profetas menores del Antiguo Testamento, y en esta época de Israel se sitúa en un periodo crítico de su historia. Después del regreso del exilio babilónico, Dios, a través del profeta, reprende al pueblo de Israel y especialmente a los sacerdotes. ¿Por qué? Por su falta de respeto, por su falta de honor a Él. Dios acusa a los sacerdotes por ofrecer sacrificios defectuosos y de no cumplir con el deber, como sacerdotes que eran del pueblo de Israel, de poder guiar al pueblo en justicia y en verdad. Además, el pueblo es llamado a rendir cuentas por su infidelidad, no solamente en la adoración defectuosa que ellos presentaban, sino también en sus relaciones interpersonales, en donde Dios también los reprende por su matrimonio. Ellos habían dado carta de divorcio a sus esposas, las que pertenecían al pueblo de Israel, y se habían casado con mujeres que pertenecían a otros pueblos y que adoraban a otro Dios. Así que, si me acompañas, por favor, vamos a ver en el pequeño contexto de la semana pasada, Malaquías 2:17, es el último versículo del capítulo 2. Malaquías 2:17. Si alguien necesita una Biblia, está mi hermano sobre la semana. ¿Ya lo tienes? Dice, no sé, no todas las Biblias tienen la perícopa o el subtítulo, pero dice: el día del juicio se acerca. Versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice un dicho mexicano que el león cree que todos son de su condición. ¿Y saben por qué estaba recriminando el pueblo de Israel a Dios? Porque Él tenía misericordia. Lo mismo que pasó con Jonás, ¿se acuerdan cuando lo manda a Nínive y que él no quería ir? Pues ese es precisamente el reclamo que el pueblo de Israel estaba haciendo. No se veían a sí mismo, pero veían a Dios que tenía misericordia de otros y los perdonaba. Y ese era el reclamo del cual Dios estaba ya cansado de estarlos escuchando y escuchando. Y a pesar de la maldad que aparece dentro del pueblo hebreo, finalmente, queridos hermanos, Dios se presenta como un Dios misericordioso. Y Él promete enviar a un mensajero que preparará la llegada del Señor y nos dirige la mirada hacia el Nuevo Testamento, en la persona de Juan el Bautista, en donde hace un momento cantábamos, ¿verdad?, que nosotros debemos de menguar como Juan menguó para que Él crezca. Y en la figura de ambos se nos afirma que si bien Dios es un Dios de juicio y castigo, Él también provee finalmente la respuesta de purificación y redención. Acompáñenme a Malaquías 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice su palabra: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que en esta parte del pasaje que dice he aquí viene, hay una certeza absoluta. Y quiero decirte que 400 años después, si puedes poner ahí un pequeño separador y me acompañas a Lucas 7:27, para que tú veas cómo esta promesa maravillosa se cumple. Lucas 7:27. ¿Ya lo tienes? Quiero decirte
que finalmente Dios, como dijo, estaba cansado del pueblo de Israel. Y a partir de ese momento, de este profeta Malaquías, él hace un silencio con el pueblo de Israel y deja de hablar al pueblo por 400 años. No sé si algunas Biblias, no sé si la que tú tengas ahí, pero varias Biblias de las que se editan tienen una página en blanco. Y esa página en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento simboliza el silencio de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo siguió con su vida. Pero dice Lucas 7:27, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual, ¿qué dice? Preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que ahí se está cumpliendo la profecía de Malaquías. Regresemos por favor ahora sí a Malaquías, vamos al versículo 2. Dice, comienza el pasaje con una pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora acompáñenme a Mateo, pon otra vez un separador ahí, Mateo 3:7. Y vamos a ver lo que decía este enviado de Dios. Él envió su mensajero, Juan el Bautista, para que preparara el camino del Señor Jesucristo. Y miren, cuando la palabra de Dios dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿quién podrá soportar su venida? Mateo 3:7, ¿ya lo tienes? Dice Mateo 3:7, al ver Él, o sea, estamos hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la recomendación? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Pareciera ser, queridos hermanos, que el Señor nos habla a través de su palabra y nos pone frente a un espejo para que nosotros podamos determinar a quién nosotros estamos representando en estos pasajes. Dice el versículo 3 de otra vez Malaquías 1:3, por favor, ahí donde pusieron su separador. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el Señor que va a hacer? Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Obviamente es una metáfora, ¿verdad? Está hablando de nuestro corazón. Dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Cuando oímos estas palabras podemos entender que va a haber un cambio radical como lo hubo en tu vida y en la mía. Dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Así que la palabra de Dios nos está hablando de que va a haber una restauración como la hubo en tu vida y en la mía. Versículo 5 dice, y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y seré pronto testigo, y aquí dice contra quiénes: contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan de su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo ¿qué? Temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Un juicio que ya fue establecido en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Juan le decía a la gente que se bautizaba: yo los bautizo, sí, para que se arrepientan de sus pecados. Dice, yo los bautizo con agua. Esa agua simbolizaba limpieza de sus corazones, para que el Señor Jesucristo pudiera entrar en ellos. Esa es esa parte en donde nosotros podemos entender que Él, allá en el camino, para que tú y yo podamos entender realmente lo que Cristo hizo por ti y por mí. Así que surge una pregunta para nosotros el día
¿Cómo estás viviendo, varón, mujer? ¿Es tu vida una vida de justicia? ¿Una vida de santidad? ¿Una vida de compromiso? ¿Una vida de consagración a Dios? ¿O estás viviendo una vida de pecado? Y estás bajo el juicio de Dios. Porque finalmente Dios no va a tener por inocente a tu Padre. Y sería bueno que cada uno de nosotros pidamos ahora al Señor, como dice el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, ya que Dios está buscando en este camino eterno un pueblo que le sirva y un pueblo que le adore, como en espíritu y en verdad. Volvamos a Malaquías 3, versículo 6. Escucha estas hermosas palabras de aliento, porque yo, Jehová, no cambio. Y cuando tú escuchas estas palabras, estás pudiendo ver en este pasaje la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Él no cambia, Él es inmutable. No importa lo que tú hayas hecho, finalmente Él sigue siendo Dios, sigue siendo misericordioso y su carácter no ha cambiado. Dice: por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Habla de esa misericordia de Dios para con nosotros. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Está recordando el Señor lo que hacían los sacerdotes? Esas ofrendas que no eran agradables a Él. ¿Por qué? Porque ofrendaban a veces hasta animales hurtados, animales defectuosos, ciegos. Y Él dice unas palabras maravillosas: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después, cínicamente, el pueblo pregunta: ¿y en qué hemos de volvernos? Así que el título que podemos darle a este pasaje es la inmutabilidad de Dios, el cinismo del pueblo y una nueva oportunidad que Dios nos vuelve a dar de poder elegir lo mejor. Así que la historia de Israel, el pueblo de Dios, es una continua manifestación de rebeldía en contra de Dios. Si tú estás leyendo con nosotros la Biblia, te darás cuenta que el profeta Jeremías continuamente le está diciendo al pueblo de Israel que se arrepienta de su pecado. Porque el juicio de Dios, ahí está, continuo. Y les pone ejemplos: una vasija rota, un cinturón deshecho, ¿sí? Y a él le dice todavía, si leíste el día de hoy, no te cases, porque así precisamente va a ser este pueblo, un pueblo desolado. No había habido ninguna época en que no hubiera por lo menos un grupo de personas en rebeldía contra Dios. Y yo creo, queridos hermanos, que eso no ha cambiado. Las leyes que el Señor les había dado han sido quebrantadas a lo largo del tiempo, y el Dios de la Biblia lo ha dicho continuamente a su pueblo, que es necesario un cambio de actuación de cada uno de nosotros. Nos lo está expresando, ¿sí? Pero sin embargo Él no está juzgando ni te está rechazando definitivamente. Simplemente Él llama a un retorno incondicional: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esto significa que se puede expresar con una sola palabra. Él pide arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de dirección. Y como pueblo de Israel, muchas veces también nosotros le preguntamos a Dios en qué hemos de volvernos. Para ellos el quebrantamiento de las leyes, de los preceptos de Dios, no tenía ningún tipo de valor. La pregunta representa un estado grave, y yo lo podría decir de esta manera: no somos conscientes de haber pecado. Por lo tanto, no sabemos de qué debemos de arrepentirnos. Cuando tú no tienes conciencia, entonces piensas que estás bien.
dice Proverbios que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Y ahora Dios le pregunta al pueblo de Israel: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Así que la pregunta exige una respuesta reflexiva. Dios dice: ustedes me están robando, y Dios hace una afirmación: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y él responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Estamos hablando de la infidelidad del pueblo de Israel, una infidelidad que se refleja hasta nuestros días. El robo se producía por la retención ilícita de las ofrendas, y él les dice: vosotros me habéis robado. La conciencia cauterizada por el pecado es una conciencia que desafía a Dios, y están pidiendo a Dios que demuestre la realidad de esa acusación. Y Dios les hace claramente, sí, una afirmación. Dice: ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas. Vamos a ver el versículo 9, por favor. Dice Malaquías 3:9: malditos sois con maldición. Hay una condenación por parte de Dios del juicio divino. Maldito quiere decir condenado con el juicio divino. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y después el Señor les da la oportunidad y les dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: ¿qué? Bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles son las palabras importantes? Me habéis robado, traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Quiero decirte que en aquella época el alfolí, que nosotros le nombramos a estas bolsitas que están aquí enfrente, no era así. El alfolí era un cuarto, era una bodega que se había vaciado completamente. No había nada de alimento en esa bodega, porque en aquella época el diezmo no era el dinero como lo hacemos ahora, sino que el pueblo llevaba trigo, llevaba muchas cosas, allí a ese lugar para que hubiera alimento. Recuerden que los levitas eran personas que no tenían tierras, a ellos no se les había dado heredad, y con esas ofrendas que el pueblo llevaba eran para el sostenimiento de los levitas, pero también para los sacrificios del templo. Y les comentaba la semana pasada que había un varón que se había casado con la hija de uno de los sacerdotes, Tobías. ¿Y saben qué había hecho con uno de los alfolíes? Había puesto ahí su departamento. Ahí había puesto su departamento. Entonces, cuando llega Nehemías, ¿se acuerdan que Nehemías regresó para reconstruir el muro? Entonces se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y ¿qué hizo? Pues enojado sacó y echó fuera a todos los medios y trató de que el pueblo restaurara realmente los sacrificios al Señor. Así que ahora el Señor nos dice también a nosotros: ¿qué ha pasado? Yo tengo que darle gracias a Dios por esta iglesia que son ustedes, porque hay familias comprometidas con su diezmo, y la verdad es que ahora Dios nos sorprende, porque gracias a Dios las ofrendas han estado alcanzando para todo lo que necesitamos. Hace algún tiempo, no muchos meses, las ofrendas no alcanzaban ni para pagar el salario, y hoy por hoy, gracias a Dios, no ha hecho falta. Gente ha tomado de verdad la decisión de poder probar a Dios, y hemos podido ver que en esa prueba que han hecho a Dios, las ofrendas incluso han crecido. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos. Y mira, hay tres problemas
en esos tres problemas que nos presenta este pasaje. Miren, el primero es rebeldía a su mandato. Él nos dijo: traigan todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Sí? Y muchos de nosotros seguimos siendo rebeldes porque creemos, finalmente, que Dios no lo necesita. Muchos creen que Dios no puede ser robado. ¿Cómo le podemos robar a Dios si Él es el dueño de todo? Pero finalmente Dios está probando tu fe. Entonces, ¿cómo eres tú, obediente o rebelde? Porque aquí está presentando el pasaje una rebeldía a su mandato. Número 2, hay una falta de fe al no aceptar las manifestaciones divinas. Yo se los he dicho en muchas ocasiones. ¿Saben por qué la gente no ofrenda y no da diezmo? Simple, porque no tiene fe. Porque no creen que Dios puede abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde. Porque esto es algo sobrenatural. No doy yo para tener más. Yo doy para obedecer a Dios de lo que Él me da, porque finalmente reconozco que todo es de Él. Él dijo: abriré las ventanas de los cielos. La pregunta es si tú lo crees. Y número 3, hay una ignorancia, pero también hay una ingratitud. Cuando nosotros preguntamos: ¿en qué te hemos robado? Cuando la palabra dice que todo el pueblo había robado al Señor. Así que Dios afirma que al obedecerlo, todas las necesidades serán saciadas, todas. Y vamos a poder seguir construyendo el día Nicolás Zapata, vamos a seguir sosteniendo a nuestros misioneros. Ayer en el Congreso Misionero, el grupo 316, que somos varios pastores que estamos sosteniendo actualmente a 3 misioneros, tomamos la decisión de sostener a un misionero más. Y desafortunadamente me hubiera gustado que muchos de ustedes pudieran estar ahí para que pudieran ver la obra que Dios está haciendo hasta lo último de la tierra. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver? Con la siguiente, por favor. Que Dios, queridos hermanos, va a cumplir 3 promesas fundamentales. La primera es que Dios afirma que nos prosperará y demostrará su fidelidad. Dice el versículo 10: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La segunda promesa, la que sigue, por favor. La segunda promesa es que Dios promete protegernos. Y a veces no tomamos conciencia de lo que Dios nos va a proteger. Dice el versículo 11: reprenderé, detendré al diablo, al maligno. Dice: por nosotros, ¿sí?, a este devorador. ¿Para qué? Para que no te destruya el fruto de tu trabajo. Eso es lo que Dios está prometiendo, protegernos. Y la tercera promesa, sí, dice que Dios bendecirá nuestro testimonio y todas las naciones os dirán: bienaventurados. Si con esto, querido hermano, tú no te motivas a obedecer a Dios, yo no sé qué necesitamos más escuchar. Así que Él dice: cuenta con esto porque yo lo haré. Yo te voy a prosperar, yo te voy a proteger y yo voy a hacer que no falte el alimento en tu casa. Y yo sé, queridos hermanos, como pastor, que este pasaje se utiliza por muchos en el tiempo actual para poder exigir el diezmo dentro de las congregaciones. Nosotros enseñamos que aunque el diezmo no es una obligación como tal, consideramos que si el Señor Jesucristo nos ha pedido no solo el diezmo, sino que nos ha pedido todo. Él quiere que le entregues todo, tu vida y todos tus bienes materiales no son tuyos, son de Él. Así que lo menos que te deberías de proponer devolverle al Señor es el diezmo. Y la ofrenda, por supuesto, ¿no? Pues Él finalmente está haciendo una promesa que se cumple puntualmente. Así que yo te quiero decir, querido hermano, que el mejor plan financiero para una familia es devolverle a Dios lo que es de Él. Y Él te promete prosperidad.
Así que, pues ahí está la palabra para que tú sepas qué hacer con ella. Ahora, vamos a la siguiente parte, donde en Malaquías 3:13, por favor, si me acompañas. Porque este pasaje es un pasaje sumamente rico. Dice cuál es la diferencia entre el justo y el malo, para que tú y yo podamos tomar conciencia a qué grupo pertenecemos. Dice el versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Y él dijo: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así que Dios finalmente les recrimina al pueblo de Israel, porque ellos piensan que a los malos es a los que mejor les va. Y a lo mejor tú lo he platicado con algunos de ustedes, piensan lo mismo. O sea, finalmente ahora que estoy sirviendo al Señor es cuando más mal me está yendo. Y a veces dicen: ¿y a qué? Que ni siquiera va a la iglesia, que no lee la palabra de Dios, mira cómo Dios va a prosperar. Pero te quiero decir, a veces Dios prueba tu fe también. Y la pregunta es: ¿tú cómo sabes que va a prosperar? ¿Porque tiene carro nuevo? ¿Porque tiene una mejor casa que tú? ¿Tú crees que eso realmente vale? Cuando no nos vamos a llevar absolutamente nada, querido hermano. Lo que más tú puedes valorar es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que Dios nos da. Así que el versículo 13 vuelve y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y la pregunta que ellos hacen: ¿qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios, porque a ellos les va muy bien y no hacen nada para Dios. Y finalmente, cuando tientan a Dios, hasta son millonarios. Así que el pueblo rechaza a Dios por las bendiciones de Dios, que ellos piensan que esas bendiciones no coinciden con ese concepto que ellos tienen, ese concepto egoísta, ese concepto materialista de lo que significa la bendición. Qué difícil le resulta al ser humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva divina y no desde la perspectiva del mundo. Después de que el Señor Jesús les dijo a sus oyentes: no te afanes por lo que has de comer o lo que has de beber, sino más bien, en Mateo 6:33, que seguro que lo sabes de memoria, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, te lo va a dar. La pregunta es si tú lo has probado de esa manera y has visto realmente que tenemos un Dios verdadero, un Dios generoso. Así que la base materialista de la fe y la religión de muchos choca con el sistema de valores de Dios, son totalmente diferentes. Pero la serie de disputas proféticas no termina con esta nota que pudiéramos pensar que es pesimista y es amargada. En medio de una comunidad marcada por el materialismo, la desesperanza, el abandono de la fe y el cinismo, había un remanente, queridos hermanos. Un remanente, un grupo de personas que eran fieles a Dios. Mira lo que dice el versículo 16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí, ¿qué dice? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿A cuál grupo, querido hermano, tú perteneces?
Ese es el grupo a quien Malaquías llama los que temen a Jehová. A ellos Dios los reconoce como su verdadero pueblo, dice su especial tesoro. Ellos permanecen firmes en el Señor y llevan la marca de la justicia y el servicio. La pregunta es, nuevamente, ¿cuál de los dos eres tú? ¿A cuál de los dos perteneces? Y el libro termina con una tremenda advertencia para los infieles. Dice ahí en sus Biblias, antes del versículo 4, el advenimiento del día de Jehová. Versículo 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que con este día de Jehová, el profeta Malaquías se une a la misma advertencia de otros profetas. Si me pones la siguiente, por favor, se las pongo ahí para que no la busquen. Espero que lo alcancen a leer. Mira lo que dice Amós 5:18. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Isaías 2:12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y el tercero, Ezequiel 33. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Así que, querido hermano, cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Y después de esta advertencia, viene la promesa. ¿Para quiénes? Para los que son fieles, para ti, para mí, para los que realmente reconocen ante Dios que son fieles. Vamos al versículo 2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿sí? Los que teméis mi nombre, ¿qué dice? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Acordaos de las leyes de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y lleve a la tierra con maldición. Así que ahí está la promesa. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová. Para ellos nacerá el sol de justicia. ¿Sabe? Nuevamente les menciono, si tú estás leyendo la Biblia con nosotros, hoy nos tocó leer Proverbios 4. Y en Proverbios 4 hay un pasaje maravilloso que dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y querido hermano, yo te digo, no es el hecho de que Dios quiera que tú crezcas de la noche a la mañana. Finalmente, el proceso de la santificación dura toda la vida. Y cada uno de nosotros, en el conocimiento de la palabra, en lo que Dios quiere, porque más adelantito dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el capítulo 4 que hoy leímos de Proverbios. Y finalmente Dios nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Así que ahí está la promesa maravillosa de Dios, de que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Ok, te comparto, si me pones la siguiente, por favor. ¿Sí lo ven? 5 aplicaciones para la vida del capítulo 3. La primera, para ti: sé fiel en tus diezmos y ofrendas. Y si tú quieres, ahí está el pasaje que puedes leer, Malaquías 3, del 8 al 10. Número 2, persevera en la
te habla a través de su palabra, como te habla hoy, el día de hoy, por su palabra. La siguiente, tu oración. Cómo tú le hablas a Dios a través de la oración. Número 3, y ahí está el pasaje de Malaquías 3:16. Sí. Desarrolla discernimiento espiritual. No es el simple hecho de leer la Biblia, es poderle pedir al Espíritu Santo que te permita que entiendas lo que estás leyendo. Pero no solamente que lo entiendas para tu propio conocimiento intelectual, sino para que lo pongas por obra en tu vida diaria. Número 4, prepárate para el juicio venidero. Te quiero decir, dos tipos de personas, los fieles y los infieles. Para los que somos de Cristo, nosotros no vamos a pasar por el juicio final en donde vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero sí vamos a pasar por el juicio del tribunal de Cristo. Y tenemos que estar preparados. Y número 5, sea agradecido, querido hermano, por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Si tú te sientes ahorita que no hay solución a tu problema, duérmete tranquilo, porque al siguiente día Dios presenta nueva misericordia para ti. Y Él lo prometió, yo no cambio, Él es inmutable, ¿sí? ¿Y qué te dice aquí? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. La que sigue, por favor. 5 aplicaciones del capítulo 4 y ¿está? Mantén una perspectiva eterna. Tu vida aquí, querido hermano, es un instante comparado con la eternidad. Lo único que tú y yo tenemos seguros en esta vida. Por eso la pregunta es si tú estás preparado. Tenemos personas que a lo mejor están pasando por una terrible enfermedad, que a lo mejor están en fase terminal. Pero aquí la cuestión no es si tu cuerpo está enfermo. La cuestión es tú cómo estás enfrentando lo que está pasando en tu vida. Si estás seguro dónde vas, si tienes esa certeza y esa seguridad de que llegarás un día con el Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Así que mantén una perspectiva eterna. Decía que el día viene. Número 2, revive tu corazón con el temor de Dios. Finalmente, Él dice, los que temen a Dios saldrá el sol de justicia para ellos. Número 3, practica la compasión y la justicia. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Y si eres hijo, ¿cómo está la relación con tus padres? No eres tú, querido hermano, es Dios en ti. Y Él va a hacer que tú restaures esa relación con tus padres. Número 4, sé firme en tu fe, a pesar de la adversidad. ¿Va a haber adversidad? Sí. Va a seguir habiendo. Es una mentira cuando dice, si te conviertes a Cristo, todos tus problemas van a solucionarse. No es así. Finalmente Dios va a probar tu fe. Pero yo te quiero decir algo. Sin Cristo es más difícil vivir la vida. Con Él, finalmente nos da paz, nos da tranquilidad y nos da una esperanza. ¿Por qué pasamos por situaciones difíciles? Porque Él va a probar tu fe. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y número 5, espera con expectativa la venida del Señor. Para concluir, te quiero decir que la palabra de Dios nos ha hablado con fuerza a través de Malaquías, desafiando a su iglesia a regresar con Él, a regresar de todo corazón, a volvernos a Él. Así que estas poderosas palabras de Malaquías espero que nos despierten de esa apatía espiritual que a veces tenemos y que nos muevan a una relación profunda
profunda y transformadora con el Dios de la Biblia, con el Dios único, con el Dios verdadero, y que nuestras vidas, queridos hermanos, reflejen el amor y reflejen la obediencia hacia Dios, que reflejen esa esperanza que tú y yo todavía tenemos, a pesar de que el mundo está pasando por situaciones difíciles, y que esa esperanza ha sido sembrada en tu corazón y en el mío, por Cristo a través de su palabra. Y pido al Señor que lo que escuchamos sobre esta profecía traiga para cada uno de nosotros bendición y traiga también un compromiso serio, y que tomemos la determinación de ser más semejantes a Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo produzca en nosotros sin limitación alguna ese deseo de poder obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en nosotros y su gracia admirable se manifieste en nuestra experiencia de vida. ¿Sabe? El día de ayer que estábamos en las conferencias misioneras, uno de los conferencistas dijo unas palabras que son de llamar la atención. Dijo: es que finalmente el propósito de Dios no es salvar al mundo. Y dijo: ¿por qué? Dijo: finalmente el propósito de Dios es que todos los seres humanos le conozcan. ¿Por qué? Porque el propósito final de Dios es su gloria, no la tuya ni la de la iglesia. Si tú compartes el Evangelio y esa persona se convierte, va a ser uno más para su pueblo que le va a glorificar. Y lo que Dios quiere es ser glorificado por ti y por mí. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana de vida que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor, porque es una palabra leccionadora que nos hace meditar en nuestros caminos, nos hace meditar en lo que somos cada uno de nosotros. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que tal vez no hemos sido esos hijos fieles que tú quieres que seamos por ti. Y te pedimos, Padre, que podamos entender de qué forma podemos volvernos a ti, para poder ser ese pueblo que tú anhelas de cada uno de nosotros, para poderte glorificar. Así que te rogamos, Padre, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, tú la grabes en nuestra mente y en la tabla de nuestro corazón, para no solamente oírla, sino para llevarla a la práctica, Señor, en nuestra vida diaria, y que podamos probarte a ti, Señor, como lo dice tu palabra, para que tú, Padre bendito, nos prosperes, para que tú nos protejas, Señor, y no solamente eso, sino que también para que nos hagas un buen testimonio delante de las personas que nos rodean. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia.